Pico de Gallo. La charla, el encuentro, está aquí. Pico de Gallo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes en su programa Pico de Gallo una vez más. Y bueno, pues voy a estar con ustedes esta hora, un servidor, Carlos Garza Limón. Ahora tenemos una entrevista de mucho interés, de bastante interés. Ya lo verá usted durante el desarrollo de todo este programa. Estamos justamente con el presidente del INE, Instituto Nacional Electoral, quien nos acompaña. Y bueno, pues sin duda que vamos a tratar temas interesantes. El licenciado Hugo García Cornejo. Licenciado, muy buenos días. Carlos, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, pues miren, el INE, el instituto, el organismo encargado de llevar a cabo las elecciones en esta ocasión, por primera vez es un organismo que se ha creado sustituyendo al IFE. Es un instituto, justamente es el árbitro de todo el proceso electoral. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa ser el árbitro del proceso electoral? Pues ni más ni menos que es el que le da legalidad, certeza, certidumbre, confianza a todo nuestro sistema político. Bueno, sabemos de que hay diferentes sistemas políticos, sistemas de gobierno, pues hay desde el sistema que es el sistema donde hay reyes, ¿verdad? Donde impera ese sistema, donde hay un sistema diferente de imposición. Nosotros tenemos el sistema democrático, un sistema democrático que nos permite tener dirigentes, tener representantes populares que están designados por su voto. Teóricamente, usted, los televidentes y toda la gente que nos escucha, que nos ve a través del sistema de televisión, son los que le dan, nominan, los que determinan quién nos va a gobernar. Y para esto está establecido todo un sistema democrático. Obviamente tiene sus reglas que se han generado a través de las cámaras de diputados, que son los que marcan las reglas a través de las cuales nos vamos a conducir, pero este tipo de reglas tienen que irse modificando de forma permanente conforme a las circunstancias políticas y todas las modificaciones que se vienen presentando y desarrollando a través del tiempo. Obviamente cambian las condiciones económicas, sociales, educativas, y conforme a esto debe de irse cambiando el sistema de elección para que los representantes populares, el presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, todos vayan siendo lo más legítimos que se puedan. Este es nuestro sistema político, un sistema político que se denomina democrático. Bueno, este sistema democrático hay personas que tienen que echarlo a andar, tienen que instrumentarlo, tienen que operarlo. Justamente aquí en Durango, en nuestra entidad, en esta elección federal para diputados federales, es el licenciado Hugo García Cornejo el responsable de echar a andar todo este sistema político que debe de generar confianza, certidumbre, ya lo dijimos en un inicio, y bajo esta idea, pues no es bajo esta idea, sino que con esta responsabilidad, pues tiene una gran carga, importante carga, el licenciado García Cornejo, de tal manera de que pues tiene mucho que decirnos en esta ocasión, tiene mucho que compartirlos, y ustedes tienen mucho que preguntarle al licenciado García Cornejo. Y bueno, pues con esta introducción, licenciado, si me equivoqué en algo, le ruego que nos corrija, porque esto nos sirve de base para todas las preguntas. Una incertidumbre que se ha venido generando a través del tiempo radica en el hecho de que cada vez es menos el número de ciudadanos que participan en el proceso electoral. Me queda claro que en esto tiene que ver los partidos como principales actores y responsables. Pero sin duda que hemos visto a través de estos últimos años que cada vez es menos el número de electores que participan en las urnas electorales. Hay un desencanto, hay una situación de alejamiento de las urnas, lo cual hace que se pierda legitimidad por parte de las autoridades que quedan nombradas.
Sí. En este sentido, hay representantes, hay gobernadores hasta con el 30% o menos de la votación. ¿Qué es lo que está sucediendo, licenciado? ¿Qué significa esto? Sí, bueno, tiene usted razón en todo lo que dice. Hay una participación cada vez más baja. Esperemos que eso pueda remontarse, porque me quedé yo pensando en la forma como usted fue introduciéndonos en el tema. Y precisamente la diferencia entre una república y una monarquía es en que en la monarquía el soberano es una sola persona, el rey, y sobre el soberano no hay nadie ni hay nada. En una república como es la nuestra, una república democrática, los soberanos somos el pueblo, o es el pueblo. Pero el soberano como pueblo, o el pueblo como soberano, solamente tiene la opción real de ejercer a plenitud su soberanía en un proceso electoral el día de la jornada electoral, precisamente, el día de las elecciones. Cuando él, a través de su voto, cada uno de los integrantes del electorado, cada uno de los electores, va y deposita su opción a favor de alguien, algún candidato. ¿Y por qué digo que es el momento en que puede ejercer su soberanía plenamente? Porque nuestro sistema es un sistema representativo, como usted también lo comentó. Nosotros funcionamos en nuestra república a través de diputados, de senadores, de gobernadores, de ayuntamientos. Es decir, el ejercicio pleno del poder no lo hacemos directamente los ciudadanos todos los días. Lo hacemos a través de la votación, dándole un mandato a una persona o a un grupo de personas para que ellos a su vez, en representación de nosotros como pueblo, lo ejerzan. Entonces es importantísimo que se vote, porque si no existe una participación de ese pueblo para ejercer su soberanía el día de la jornada electoral, en otras palabras, para ir a votar, pues entonces pasa lo que usted acaba de comentar. De todas maneras va a haber un ganador, porque el sistema nuestro es de mayoría relativa, básicamente. Es decir, en base a los que voten, se cuenta quién obtuvo el mayor número de esos votos emitidos. Si votan la mitad de los electores, bueno, pues el que gane la mayoría de esa mitad es el que va a ser el siguiente diputado, o senador o gobernador, según sea el caso. En el caso de esta elección serán diputados federales. Entonces, podemos tener gobernantes o podemos tener representantes populares con niveles de representación realmente muy bajos, si es que no votáramos la mayoría de los ciudadanos. Por eso es importante, pues, iniciar esta participación de su servidor con un exhorto a toda la población electoral para que el día domingo 7 de junio, es muy importante esto porque ya cambió la fecha de la elección, ahora es el 7 de junio, se tomen un tiempo para ir y se lo den a su comunidad, se lo den a su nación a través de ir a ejercer el voto. Eso es muy importante porque si no, no podemos avanzar realmente en este país. Todas las condiciones que están viviendo en la República tienen que ver todo, estamos unidos todos los problemas y todas las soluciones. Si no participamos todos, difícilmente vamos a poder avanzar en nuestra democracia y eso tiene que ver con la conducción del país, lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con nuestros bolsillos, con la educación, con los servicios públicos. En fin, o sea, es una cosa que todo está concatenado. Entonces es importante, pues, que pasen todos a votar ese día, el domingo 7 de junio. Licenciado Hugo García Cornejo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando en la realidad vemos que hay representantes populares, presidentes de la República, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, que no alcanzan tan siquiera la votación, a veces, de una votación directa hacia ellos, ni siquiera el 30%? ¿Es legítimo ese tipo? Obviamente es legal. Es legal porque es... Claro. Así quedó, pero es legítimo. Ha usado el término con lo que se le califica precisamente a ese fenómeno. Es una persona que gana, porque decía yo que estamos en un sistema de mayoría relativa, es decir, si habemos, poniendo un ejemplo, si habemos 1000 electores y de esos 1000 solo votan 500 o 300, vamos a decir, es el 30%. El que gane la mayoría de esos 300 votos es el que se va a ir a la diputación, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces en ese fenómeno que
la persona que resultó designada o resultó elegida va con un apoyo mínimo del electorado. Por lo tanto, se dice que no está debidamente legitimado. Usted lo ha dicho correctamente. Es legal porque la ley establece un sistema para que se vayan renovando las cámaras y se tienen que renovar. Es decir, exagerando, si van y votan 10 personas, con esos 10 se va a sacar una mayoría. El que gane más de 5 votos de esos 10 va a ser el diputado siguiente. ¿Por qué? Porque las instituciones de la República no se pueden detener y el periodo de los diputados que están ahorita en funciones pues termina y tiene que renovarse la Cámara. Entonces, por eso es importante entender que debemos de participar. Que hay que ir a votar. Es una obligación incluso, la Constitución así lo establece y nuestras leyes. Lo que sucede es que en este país a veces le tenemos miedo a decirle a la ciudadanía que tienen obligaciones. En este país somos muy dados a ensalzar los derechos y hablar de derechos. No hay tanto miedo, porque por ejemplo para impuestos no hay miedo para embargar y decirles y quitarles propiedades. Es un caso excepcional, tiene usted razón. Pero en la mayoría de los discursos que escuchamos y de los planteamientos que escuchamos, siempre hablamos de la exigencia de derechos y difícilmente oímos hablar de la obligatoriedad del voto y del cumplimiento de obligaciones. Esta es una necesidad de la República. Por eso recurro yo a esa palabra, porque es como usted inició. O sea, nosotros tenemos un sistema republicano. Sí. Y nuestro sistema republicano nos posiciona al sistema monárquico. Y un sistema republicano democrático simplemente no puede funcionar si no hay participación del pueblo a ir a las urnas. No puede funcionar. Tendríamos un sistema que funciona, como usted lo dijo, legalmente. O sea, se hace una renovación de las cámaras, se hace una renovación de los poderes, pero no existe una legitimación necesariamente de los representantes populares si no participó la mayoría de los electores. Entonces, sin duda. Es algo preocupante, pues. Justamente, es algo preocupante, en lo cual yo estoy enteramente de acuerdo, es preocupante. Y ya comentaba igual al inicio de este espacio informativo que las leyes deben de irse modificando conforme a las circunstancias que se van presentando y ir acorde. Aquí ya se han hecho reformas importantes históricamente en nuestro sistema político electoral. La primera gran reforma, si no me recuerdo, 75, vamos a decir la década de los 70, pero creo fue el 75, cuando la LOPE, que fue una ley que se modifica en función de la ausencia electoral, de la ausencia de la ciudadanía en las urnas. Y en aquella época era el voto real aproximadamente el 75 al 80%. Se hace la reforma, no hay el resultado esperado, no solamente eso, sino baja. Y luego viene otra reforma donde se incluyen, creo en la segunda reforma, ya los diputados plurinominales, en la idea de generar mayor interés, pues tampoco hay el resultado esperado. Sigue bajando la votación. ¿Qué se requiere hacer? Que va a llegar un momento, como lo es, de que ya pierden legitimidad los representantes populares. Desde su punto de vista, me queda claro que no depende de usted, sin embargo, conoce a la perfección el tema. ¿Qué se debe de hacer? ¿Están funcionando los partidos políticos o ya no responden a las demandas ciudadanas? Bueno, sin duda hay una crisis de partidos políticos, pero no solo en México, en todo el mundo. Ahora, esto tampoco es consuelo de muchos, claro, como dice un refrán antiguo. Así lo entendemos. Pero sí hay una crisis de partidos, porque tal vez debamos buscar cómo ir renovando nuestras instituciones jurídicas para que las personas tengan la percepción de estar debidamente representadas, para que tengan un interés en participar. Pero también todo pasa o todo inicia con una cuestión de educación cívica. Eso ha sido detectado desde hace muchos años y la educación cívica incluso se insertó como una atribución de las autoridades electorales en la Constitución. Usted sabe que en nuestro país somos muy dados a que si tenemos algún problema, hacemos una modificación constitucional y establecemos una obligación o un derecho en la Constitución
y a veces creemos que con eso se soluciona. Por ejemplo, decimos, hace falta vivienda, bueno, establécelo como un derecho constitucional, pero eso no le va a dar casa a nadie. Claro. Tenemos un problema del agua, porque hay escasez en algunas zonas. Bueno, establece un derecho constitucional del agua. Tenemos un problema con las comunicaciones, porque en este mundo el que no está en las redes sociales o que tiene acceso a la internet, pues ya casi es un analfabeta funcional, pues establece un derecho constitucional a la internet. Pero eso no le va a dar necesariamente mayor tecnología a cada una de las personas para acceder al internet. Lo mismo pasa con la educación cívica. Tenemos necesidad de realizar acciones de educación cívica y lo establecimos en la Constitución los mexicanos, pero es una cuestión que debe ser considerada en conjunto, desde la niñez, en la educación primaria, por ejemplo, con clases de civismo, enseñarles lo que usted acaba de comentar al inicio, enseñarles cómo funciona un sistema, enseñarles la necesidad de la participación, la responsabilidad en la participación, también decirles que la participación del ciudadano no debe limitarse a un día cada 3 años a ir a la urna, cuando menos debe hacerlo, pero eso es el mínimo en el que debe participar. Enseñarles que las sociedades avanzadas que tienen un nivel de bienestar al que todos aspiramos en este país, tienen también condiciones de participación ciudadana muy, muy acentuadas. La ciudadanía participa mucho, hay una prensa libre, hay una prensa crítica, hay funcionarios que están muy fiscalizados y que cuando cometen alguna falla tienen sanciones y no hay una percepción de impunidad en la gente, si no hay un sistema de responsabilidades que funciona. En fin, es una cosa multifactorial. Los partidos políticos también tienen alguna responsabilidad, claro. Deben de presentar candidatos atractivos al electorado, deben presentar propuestas. Yo creo que no deberían de haber tantos ataques entre ellos, porque mucha gente se desencanta con eso. En vez de 10 partidos políticos, licenciado. ¿Le parece adecuado esto para la circunstancia o la situación que vivimos? Mire, yo tengo que contestar como lo que soy, como una autoridad electoral. Y la autoridad electoral... Pero vamos a suponer que estamos platicando en un café. Pues nada, que estamos con unas cámaras. No, pero la idea de generar confianza, claro, en su opinión. Mire, lo que sucede es que el sistema de partidos en este país viene de la época que usted comentó, las épocas setenteras para atrás, sí, en donde había un partido hegemónico. Único partido. En donde Dos. Pero había uno hegemónico, en donde sí. se dice que lo difícil era ser candidato de algún partido y luego ya lo demás era automático. Mientras no se muriera, ¿no? Ya tenía el triunfo. En donde podamos resumirlo en una frase, en donde los resultados eran ciertos y el procedimiento era incierto. Es decir, sí, no se sabía cómo se iban a escoger, cómo se iban a conducir candidatos, cómo se iba a conducir la autoridad electoral, pero ya se sabía quién iba a ganar, ¿no? Desde que era ungido como candidato, ya se sabía quién iba a ganar determinados candidatos. Y ahora estamos al revés, ahora tenemos un proceso cierto, tenemos reglas que todos conocemos, que todos los partidos y candidatos conocen y que se aplican. Hay un proceso cierto y el resultado es incierto. No sabemos quién va a ganar. ¿Por qué? Porque eso se sabe hasta después de la votación. Así es como debe funcionar un sistema. Entonces, pero para que funcione un sistema debe haber partidos fuertes, debe haber partidos que tengan reales posibilidades de ganar, que puedan presentar candidatos y que esos candidatos tengan acceso a medios para hacer campañas, porque si no, se hace nugatorio el derecho del ciudadano de escoger. Entonces, nosotros pasamos de un sistema en donde teníamos un partido hegemónico y que era muy fuerte y que, lo puedo decir sin ambajes porque es algo incluso histórico, que recibía apoyos directos del régimen político, del gobierno, pues. ¿Y qué partido era? Pues era el PRI, sí, sin duda. Entonces, eso se fue transformando y ahora tenemos un régimen de partidos en donde reciben financiamiento público buscando que los partidos se vayan fortaleciendo
y que en el ánimo del electorado puedan ser conocidos para que haya opciones reales. Ahora, tal vez debemos revisar nuestras reglas para que las diversas fuerzas políticas puedan constituirse en partidos. Probablemente, por tener tantos partidos, probablemente tenemos reglas que permiten que muy fácilmente o relativamente fácil se pueda formar un partido. Pero desde su punto de vista, en un proceso electoral como el que estamos viviendo, en un país como México, ¿contribuye a la democracia, contribuye realmente a consolidar un sistema democrático la existencia de 10 partidos, o esto genera una contaminación y contribuye al desencanto en los políticos? Yo creo que sí contribuye. Porque, ¿al desencanto? No, que sí contribuye al fortalecimiento del régimen de partidos. Ahora, tenemos 10 opciones. De esas 10 opciones, los partidos de reciente registro no pueden coaligarse con otros partidos. Es decir, van a pasar en la siguiente elección, en la del 7 de junio, van a pasar la prueba de la ratificación, vamos a decirlo de alguna manera así. Si no reciben el apoyo popular, quedan fuera. Cualquier partido, pero ellos no pueden coaligarse para que el elector los pueda identificar puramente a cada fuerza y no mezclados o unidos con otros. Entonces, es una forma pues de saber si realmente van a recibir o no el apoyo y deben de o merecen ser partido. Es conocido, por ejemplo, al menos se comenta con insistencia, de que obviamente las alianzas de partidos, PBM-PRI, contribuye también a facilitar votos y a apoyar de esa forma a partidos que finalmente se dice pues no pasan de ser en el argot popular paleros de uno de los partidos. ¿Esto es cierto? Ha habido muchas críticas con relación a las coaliciones. El sistema electoral lo que ha intentado para temperar esas críticas es que hay dos formas de votar en esos momentos. Usted puede votar por candidato o puede votar por partido. Si usted ve en la boleta y hay partidos que postulan al mismo candidato porque van en coalición, sí, que pueden ser 2 o más partidos, usted puede votar por el candidato. Bueno, ese candidato va a aparecer el número de veces que corresponde de acuerdo a la coalición en la boleta. Por ejemplo, si va postulado en una coalición de 2 partidos, aparecerá 2 veces. Si va a 3, pues aparecerá 3. El número de veces que corresponda a los partidos coaligados, ¿verdad? Ahora, usted cuando vea su boleta, usted puede votar por la persona o por el candidato o por el partido, marcando esa opción, y aunque vayan en coalición con otras fuerzas políticas, usted puede no darle su voto a los otros partidos que van en coalición. Y ahí ese voto se va a computar directamente para la persona, para el candidato. Y si usted solo marcó una opción, el 100% de su voto se va a computar o le va a beneficiar a un solo partido. Si usted dice, bueno, son 3 partidos, de estos 3 partidos que van en coalición y postulan al mismo candidato, solamente me convencen 2, y el tercero, aunque vaya en coalición, no me gusta, yo puedo votar por marcando 2 veces a ese candidato en 2 partidos, y ahí mi voto también va para la misma persona al 100%, pero en 50% a cada uno de los 2 partidos que marqué. Y así sucesivamente se va dividiendo. Si marco los 3, va al 33.33% de mi voto a cada uno de los partidos. Yo sé que es complicado, sin duda, pero es la forma como se ha podido en esta y las anteriores elecciones, ir ubicando cada partido. La primera, buscar que el elector pueda quitarle o darle apoyo específicamente a un partido, independientemente que vaya en coalición. Dicho de otra manera, técnicamente, no porque un partido vaya en coalición con otro, tiene necesariamente asegurado su permanencia en el régimen de partidos. Poniendo ejemplos, no porque el PBM, el Partido Verde Ecologista, vaya coaligado con el PRI, esto no quiere decir de que vaya a alcanzar el 3% y puede desaparecer como partido. ¿Hace así?
Sí, cualquier partido. Yo no quisiera referirme a uno en particular porque pareciera pero que quiero es el único orientar. que va en esas circunstancias. No, tenemos más coaliciones. Tenemos pero la más notoria, vamos a decir. RDPT también la tenemos. Es verdad, pero la más notoria es la del PBM-PRI. Entonces, en este caso, no porque vayan coaligados quiere decir de que se vaya a votar por el PBM. En cualquier coalición, don Carlos. O sea, bueno, sí, pero vamos a poner ejemplos. Es que, ¿sabe? El problema de poner ejemplos es que habrá quien quiera tomarlo como una orientación al voto. Que usted o yo digamos, bien, una fuerza, un color puede desaparecer o puede usted apoyar a uno y no apoyar al otro. Si lo dejamos así en un ejemplo genérico, yo le repito, el hecho que vaya en coalición un partido no es garantía de que permanezca, porque podemos votar por partido, por candidato. Eso es una forma que lo garantiza. ¿Hay desencanto ciudadano sobre los actores políticos? Yo creo que sí, y sobre la autoridad también, hay que decirlo. El sistema electoral en México ha tenido episodios muy desafortunados en el pasado, lejano, en el presente, en el inmediato. Inmediatito. Y el presente. Y en el presente tenemos problemas porque nuestro país tiene muchos problemas. Lo que yo quiero decirle a usted y a través de usted a su auditorio es que lo electoral no es una panacea que nos va a resolver todos los problemas de este país, sin duda. O sea, lo económico, lo social, la pobreza, las desigualdades no van a ser solucionadas de un plumazo porque haya elecciones limpias. Pero el problema es que si no hay elecciones que sean legales y sean limpias y sean participativas, seguramente sí esos problemas se van a agudizar. Porque la elección es una manera, primero, de desfogar pasiones y desfogar inconformidades y también de generar apoyos, de generar alianzas en sentido político entre una fuerza electoral y el pueblo, el electorado, y eso da fuerza a un gobierno. Un gobierno que llega sin apoyo popular, pues llega sin una mano, llega sin posibilidades de actuar porque no tiene el respaldo de la gente, ¿no? O sea, eso lo hemos visto no solo en México, en muchos países. El hecho de que un gobernante acceda al poder no le garantiza que va a poder gobernar debidamente si no tiene el apoyo popular, si no está legitimado. Bajo esta afirmación que usted hace y aclaración muy acertada, ¿es conveniente la revocación de mandato? Sin duda. Claro que sí. Es un mecanismo de democracia directa, la revocación del mandato, que debería de haber en nuestro sistema. Yo sé que es muy complicado, porque además tenemos periodos en algunos casos muy cortos. Por ejemplo, un diputado dura 3 años. Usted está viendo cuánto tardamos en hacer un proceso electoral. El proceso electoral lo empezamos en octubre del año pasado y concluye no el día de la jornada. Claro. Concluye después de que se entregan resultados y se resuelven las impugnaciones, ¿no? Entonces, el revocarle a alguien el mandato en un ejercicio de 3 años, pues tendría que ser no de un plumazo tampoco, porque eso se podría prestar a injusticias o al ejercicio de actos basados en ocurrencias o en pasiones. Debe ser algo bien estructurado, bien fundamentado y que se trabaje con sus tiempos. Entonces, a mí es en donde me parece un poco complicado. Los periodos más largos, por ejemplo, de 6 años de gobernadores, de presidente de la República, probablemente sea menos complicado una revocación de mandato en sentido técnico de cómo se podría organizar. Claro. En sentido político, bueno, pues daría muchos problemas porque estamos hablando de figurones políticos, ¿no? y de cabezas de gobierno. Un poco para comentarlo, sobre todo al público, la revocación de mandato pues es un arma con la que cuenta la ciudadanía para que, como confirmó el licenciado Hugo García Cornejo, en un momento determinado que un funcionario de cualquier nivel de gobierno no responda a las expectativas o haya actitudes de espalda a la misma ciudadanía que lo eligió, engaños, robos, que son muy comunes y últimamente se están dando más a conocer, pues que la misma ciudadanía pueda revocar el mandato que le confirió el día justamente de la elección. Entonces, esa es un arma que se ha estado peleando mucho por parte de legisladores, partidos políticos, organizaciones sociales,
para que tenga la ciudadanía y pueda revocar este mandato, pueda quitar del puesto político que se le dio al diputado, al presidente municipal, al gobernador o al mismo presidente de la República. Entonces, ese es el tema que considero vital, fundamental, para que podamos tener una idea de qué estamos hablando. De tal manera de que, bueno, pues ya lo comenta usted, el problema, licenciado, es en que puede generarse abusos, pudiéramos llamarlo así, de esta facultad que pudiera tener la ciudadanía. Y además, le decía yo, debe ser algo que se haga con reglas muy claras y en donde se permita que realmente sea el pueblo elector el que dio el mandato a través de las urnas, el que le quite el mandato, y no enemigos políticos, por ejemplo, que pudieran ser incluso partidos políticos que fueran enemigos del gobernante en turno. Por ejemplo, el presidente municipal folclórico de San Blas, que dijo, sí robé, pero tantito. ¿Qué se pudiera hacer allí? Bueno, porque lo reeligieron, ¿eh? Sí, bueno, asunto raro. Asunto raro. Es el que le levantó la falda a una muchacha. Le levantó la falda. Que hizo una fiesta de 15 millones de pesos. Sí. Bueno, ya no le seguimos porque tiene muchos milagros que le cuelgan. Pero mire, por ejemplo, hay muchos mecanismos de democracia directa. Usted mencionó uno, la revocación del mandato. Pero me voy a referir a otro. Plebiscito. Exactamente, por ejemplo, el plebiscito o la consulta popular. Sí. La consulta popular se introdujo en nuestro sistema. La consulta popular consiste en que el pueblo dice, a ver, hay un tema que a mí me interesa mucho, que quiero que los legisladores traten y reformen una ley o creen una ley o creen alguna disposición. Y como ellos no lo hacen, pues yo se los voy a ordenar para que lo hagan. Entonces, se establece en una ley, la Ley Federal de Consulta Popular, se establece primero en la Constitución, luego viene en la ley, y es un mecanismo que en todo el mundo, que en las partes donde existe, es para que lo use el pueblo. En México, ¿qué sucedió? Lo usaron los partidos, ¿no? Si usted revisa la Ley Federal de Consulta Popular, en ninguna parte de esa ley, de la A a la Z de la ley, viene la palabra o la frase partido político. No existe esa institución para esa ley. O sea, los partidos políticos no tienen nada que ver. Sin embargo, ¿qué fue lo que vimos en este país? Que los partidos políticos empezaron a impulsar, según ellos, consultas populares. Y llamaban a la población, a ver, apóyame para el salario mínimo, apóyame para, no sé, fueron 3, 4 preguntas que hacían cada uno. Entonces lo empezaron a utilizar para posicionar ellos, ni siquiera temas, posicionar partidos, posicionarse ellos. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿para qué quiere un partido político preguntarle al pueblo si se baja el salario, si se sube el salario o si se cambia alguna disposición en la Constitución o en la ley, si se quitan los diputados plurinominales o se reducen, por ejemplo? Si ellos tienen diputados en las cámaras, ellos no tienen necesidad, como usted o como yo o como cualquier ciudadano, de acudir a una consulta popular para pedirle a los diputados que presenten una iniciativa. Ellos se los pueden pedir a sus diputados. Incluso hay partidos que tienen gobernantes y que tienen derecho de iniciativa a esos gobernantes. Claro. Como puede ser un presidente de la República, que incluso, fíjese, todavía lo más grotesco, el presidente de la República tiene iniciativa preferente. Es decir, él puede presentar y pedir que se acelere el proceso legislativo y que se le dé preferencia a su iniciativa y no vaya en el orden en el que fue presentado. Entonces, yo vuelvo a la pregunta, ¿para qué queremos consulta popular si la vamos a pervertir y le vamos a dar un uso que no es de democracia directa, sino es un uso para posicionar partidos políticos? Y no es que yo esté en contra de los partidos políticos. Aquí el problema es que los instrumentos de democracia directa deben ser usados por el pueblo, aunque se oiga esa frase como demagógica, porque si no, de nada sirven. Entonces, volviendo a la revocación del mandato, si se establece la revocación del mandato, pero no se establecen reglas claras, se corre el riesgo de que sea utilizado para golpes políticos, para venganzas políticas, para confrontaciones entre partidos que se desahoguen a través de la petición. Sí, sobre todo ver quién es el depositario de esta facultad, ¿no? ¿Quién lo puede instrumentar? Licenciado,
Ejemplo, es una queja reiterada de la ciudadanía de que van los candidatos a diputados, en este caso, ¿verdad?, que es lo que es el motivo de esta elección, a su distrito, lo que les corresponde, y jamás regresan. Y esto, bueno, ha generado y lacerado a la ciudadanía en términos de que se siente engañada. Esto ya es una costumbre. ¿Cree que eso debería de ser motivo, dentro de estas consideraciones de establecer reglas de revocación de mandato, esta forma de traición a la ciudadanía? Mire, eso es un asunto muy delicado porque el diputado o diputada, cuando ya resulta electo, no representa solo a un distrito. Claro. Es un diputado de la nación. Es decir, en teoría, si lo vemos como está diseñado nuestro sistema desde la Constitución, los diputados representan, aunque sea un diputado electo por el distrito 2 de Sonora, representa a todo el pueblo de México. Pero bien. El de Durango igual, ¿eh? Entonces, no hay que confundir la gestión que debe hacer un diputado, que es básicamente su función es hacer leyes, con la que hacen las autoridades administrativas. Bien, ¿verdad? Pero bajo esta idea, sin duda alguna, que requiere estar en contacto con la ciudadanía. Sin duda. Que no puede aislarse ni se hace un ente etéreo. Pero necesita tener contacto con la gente, claro, de tal forma de que le permita llevar iniciativas al Congreso, claro, sondear a sus pero si no lo hace... Pero a eso iba. Entonces, como tal, podría ser exagerado revocarle el mandato a un candidato, es decir, un diputado, porque no regresó a pisar el distrito. Porque en puridad el diputado, pues estando legislando en la Ciudad de México, diputado federal, en puridad técnica constitucional está cumpliendo. Ahora, aquí sería cosa de rehacer nuestra visión de lo que debe ser un diputado, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ver que un diputado, por ejemplo, hace propuestas que corresponden a otros poderes. Por ejemplo, hace propuestas como si fuera a ser gobernador o como si fuera a ser presidente municipal y se mete en cuestiones que son de la administración pública. Técnicamente eso no debería ser. Pero yo sé que hay diputados que dicen, no, es que yo hago gestión y ya es la moderna forma de trabajar de un diputado. Incluso les dan una parte del presupuesto para gestión. Licenciado. Pero eso es algo que no es la vocación que tiene el legislativo, que es hacer leyes. La diferencia entre la democracia y la dictadura a veces es un paso. Cierto. Cuando los representantes populares no toman en cuenta a la ciudadanía e imponen leyes, imponen medidas más allá de la voluntad popular, que no la consultan en la vida real, pues esto sin duda es una dictadura. Uh-huh. Y es grave, y es cuando se empieza a legislar de espaldas a la ciudadanía. Cuando no hay ese contacto y ese respeto a la ciudadanía, cuando no hay esa vinculación permanente, pues sin duda que caen en votos que se hacen en los congresos, en el Senado, de espalda a la ciudadanía. Esto en la vida real es una dictadura. Mire, ¿qué armas tiene la ciudadanía para rechazar eso? Usted ya está armando todo cómo funciona. Habló primero de que es una república. La república implica participación del ciudadano. Esa participación se expresa de manera muy importante, no solo en esa, pero muy importante el día de las urnas. Entonces, fíjese, el día de la jornada electoral, que vamos a las urnas a votar, damos un mandato a un diputado, por ejemplo, en el caso de este 7 de junio. Ese mandato es para 3 años. Teóricamente, en el mandato nosotros le estamos confiriendo que él, a nombre de nosotros, actúe. Nuestro sistema no contempla que ese mandatario tenga que volver en todos los casos o en determinados momentos a consultar al electorado. Pero deben de hacerlo. Permítame. Por eso falta la figura de la revocación de mandato. Por eso digo que fue armando. Porque cuando se da el mandato y el mandatario, es decir, el gobernante, en este caso el legislador, no lo cumple a cabalidad, se va por otro camino que no es el que le pidió el pueblo, debe haber un mecanismo para quitarlo del poder. No lo hay en México. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que considerar que el día de la jornada electoral es tan importante
que le estamos confiriendo a una persona, hombre o mujer, por 3 años un mandato. Y esa persona por 3 años va a actuar a nombre y representación de nosotros en la Cámara de Diputados Federal. Esa es la importancia del voto de este 7 de junio. Claro. Y como no tenemos revocación de mandato, entonces no hay forma de quitarlo. Se va por la libre. Ya es como decirle a alguien, oye, tú vas a mi nombre y hablas con don Carlos en el grupo Garza Limón en la televisión. Lo que yo diga aquí, si vengo a nombre de alguien, pues ya no me pueden quitar de momento. Yo puedo decir cosas buenas o malas y ya no me volverán a mandar, pero de momento pues el daño o el beneficio ya está hecho. Así sucede con los diputados y con los senadores, y con los gobernadores, con el presidente de la República. Les damos el mandato, en el caso de los diputados, durará 3 años, y en esos 3 años, si no regresa, si no tiene la sensibilidad, perdón, de escuchar a su pueblo, a sus representados, pero peor, si escuchándolos no los atiende, o sabiendo qué es lo que quieren, hace cosas diferentes, no hay manera de quitarlos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en quién elegimos. Esa es la importancia. Claro. Y los partidos deben de tener mucho cuidado a quienes postulan como candidatos. Así es. Tenemos que ir a un corte. El INE es muy severo con los... Ay, caramba. Algo he escuchado de eso. La programación ahí. Entonces vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento ya para el cierre. Continuamos con el programa Pico de Gallo y pues les recuerdo, estamos con el licenciado presidente del Instituto Nacional Electoral, el licenciado Hugo García Cornejo. Licenciado, un gasto que se antoja excesivo en el país asignado al instituto. ¿Por qué tanto dinero, exagerado dinero? Porque nuestro sistema está basado en la desconfianza. Desgraciadamente, nuestro sistema electoral el actual se fue gestando por la desconfianza de los diversos actores y la desconfianza también de la gente en los resultados y en el manejo electoral. Entonces, cada actividad que se realiza por la autoridad electoral tiene un candado y luego otro candado y otro contracandado y se juntan los candados. De tal manera que para realizar cualquier cosa que en otro país, que se hace también un proceso electoral, se hace con relativa facilidad y con bajo costo, aquí no, aquí le estamos metiendo dinero porque los candados cuestan. Pongo solo un ejemplo, la credencial para votar con fotografía. Es un instrumento que ha recibido reconocimientos internacionales porque constituye un medio de identificación que originalmente es para votar, pero que ha sido tan bueno que se utiliza para todo. Esa es la identificación más utilizada en el país, pero cuesta muy cara. Sin embargo, fíjese, usted puede traer una tarjeta de crédito de un banco internacional, si quiere, tarjeta que no tenga límite de crédito, y puede ir y comprar cosas carísimas con su tarjeta de crédito, de acuerdo a los fondos que cada quien tenga o al crédito que cada quien tenga. Y esa tarjeta trae solamente el nombre, trae un número, y trae un código de barras, y trae una firma, trae 4 elementos. Pues se queda muy corta esa tarjeta en cuanto a seguridad con una credencial para votar con fotografía, que trae una imagen especial de la fotografía, trae un kinegrama, trae un holograma, trae doble banda de código de barras o código de barras bidimensional, trae OCR, trae nombre, trae firma, trae identificación geoelectoral, en fin, trae más de 10 candados y sale carísima, porque además los elementos materiales con los que está hecha son especiales, que cuando se lamina produce una fusión molecular, que si usted lo separa se deshace y tenemos forma de detectar. En conclusión, tenemos una credencial muy buena, con reconocimientos internacionales, pero carísima, y que las personas vamos, la solicitamos, hay gente que no le gusta su foto y luego dice que la perdió y pide otra para sacarse otra foto, o que la utilizan para abrir puertas o hacer otras cosas y la dañan y van y piden otra porque no nos cuesta. El pasaporte, si uno va y lo pide, cuesta. Si se me pierde y lo repongo, me vuelve a costar. Claro.
Y acá no. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que cobrarla, lo que estoy diciendo es que hay que cuidarla. Y lo que estoy diciendo antes de eso es que tener desconfianza en cómo identificamos un elector, pues nos cuesta. ¿Cómo? Pues que le hacemos una credencial de elector carísima. Pero como eso hay miles de cosas, que van teniendo muchos costos, y se hace un proceso electoral carísimo, eso es cierto. Licenciado, para concluir y por razones de tiempo, antes pues quiero comentarle al público Radio Escucha de que definitivamente yo creo que vamos a tener, antes de la conclusión, yo lo invitaría a una segunda entrevista antes del proceso electoral, propiamente el día de la jornada electoral, porque hay muchos temas que quedan pendientes, sobre todo de confianza, no en la institución del INE, sino en nuestro sistema político. Hay muchas cosas que comentar. Ya lo comentábamos ahorita, de la democracia a la dictadura por la vía del hecho, pues hay un paso. Y esto tenemos los ciudadanos la necesidad de tener claro este panorama, y una de las personas más informadas en este tema y con mayor preocupación, no tengo la menor duda, debe de ser usted, el instituto, de que todos los partidos cumplan, porque realmente el hecho de que la ciudadanía no acuda a las urnas pone en peligro el sistema, la estabilidad política de un sistema democrático. En esto yo creo no tenemos duda, estamos de acuerdo. Y cuando los legisladores, por omisiones, si usted quiere llamarlo de esa manera, en la función de un legislador o un presidente municipal, gobernador o presidente de la República, no acuden, no consultan a la ciudadanía, estamos en una dictadura por la vía del hecho. Esto es grave, no sé si esté de acuerdo conmigo, saber su opinión. Sí, eso es grave. Las personas deben sentirse bien representadas para que funcione una democracia, porque el desencanto que hay en las urnas pues no es solo por la jornada electoral, es un desencanto en general con las cuestiones públicas de este país. Y cuando los gobernantes no hacen su parte, cuando las instituciones no hacemos nuestra parte, cuando los medios de comunicación no hacen su parte, cuando los partidos, cuando los educadores no hacen su parte, en fin, cuando todos no hacemos lo que nos toca, empiezan a pasar estas cosas. No estoy repartiendo culpas ni mucho menos, digo que es un problema muy complejo que tenemos que resolver entre todos y que a todos nos importa resolverlo, porque un sistema que pretendemos que sea democrático, que sea republicano, que pudiera llegar a una hipertrofia en donde alguien, por falta de participación, por pasividad, alguien o algunos se aprovechen de eso para construir instituciones, candidaturas, partidos, lo que usted quiera, con intereses que no tienen nada que ver con los de la ciudadanía, pues es muy peligroso. Claro, claro. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta ocasión, en este programa, y por supuesto, le comento, yo creo que va a ser necesario, por respeto a la misma ciudadanía y para mantenerla informado, porque además nos faltó todo el asunto técnico. Eso lo omitimos de manera total por la importancia que reviste todo lo que estuvimos abordando. Lo invitaremos para una segunda entrevista, fijamos la fecha posteriormente. ¿Algo que quiera agregar? Pues nada más seguir insistiendo a la población que acudan a las urnas el día 7 de junio. Todavía están muy a tiempo, falta pues, prácticamente un mes de campañas para que se informen sobre qué candidato o candidata les parece que los representaría mejor y que emitan su voto. Bien, pues le agradecemos al licenciado presidente del INE, Hugo García Cornejo, que nos haya acompañado. Esperamos que usted tenga muy buen día. Me despido de ustedes, Carlos Garza Limón.